Muy buenas chicos, en este vídeo vamos a ver tiro parabólico, ¿vale? Primero vamos a hacer una introducción de teoría en esta lista de reproducción y a continuación tenéis el resto de vídeos con ejercicios de este tema. Bien, tipos de tiro parabólico que vamos a tener en los ejercicios. Pues el primero que vamos a ver ahora es el tiro parabólico que inicialmente es horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata esto. A ver, vamos a situar primero, ¿vale? Los ejes en los problemas. A ver, un segundín. Los ejes que vamos a utilizar en los problemas normalmente van a ser estos de aquí. El eje Y y el eje X, ¿vale? Entonces imaginaros que, pues eso, estamos en lo alto de un edificio, ¿vale? A una altura h y lanzamos una pelotita, ¿vale? Vamos a ponerlo de la altura h y lanzamos una pelotita con una velocidad inicial v0. Bueno, entiendo que todo el mundo tiene claro que la trayectoria de la pelotita será una trayectoria parabólica y por eso la tenemos en este tipo de movimiento. Bueno, y como sabéis, de los vídeos que hemos visto de caída libre también, pues esto está sometido solo en el eje Y a la acción de la gravedad, que será nuestra aceleración, que es 9,81 metros segundo cuadrado. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre en este tipo de problemas de tiro parabólico? Pues lo que ocurre es que solo tenemos aceleración en el eje Y, en el eje X no. Por lo tanto, en los problemas analizaremos el eje X y el eje Y por separado. Fijaros, cogemos el eje X y ¿hay aceleración? No. Si no hay aceleración, ¿qué es lo que ocurre con la velocidad? Que siempre vale v sub 0, es decir, es constante. ¿Por qué? Porque como la aceleración vale 0, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Y si queremos calcular el espacio recorrido a lo largo del eje X, será posición inicial más v sub 0 por el tiempo, ¿vale? Esta sería la expresión que nos daría el espacio recorrido a lo largo del eje X para cualquier instante t. Sin embargo, vamos ahora, me voy un poco hacia la izquierda, al eje Y. Y en el eje Y vemos que sí que tenemos una aceleración distinta de 0 y constante, que es la acción de la gravedad, y que va en contra del movimiento. Por lo tanto, lo pondremos negativo, con un signo menos delante. Entonces, de aquí deducimos que en el eje Y plantearemos las expresiones para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el que la velocidad en el eje Y para cualquier instante t será la velocidad inicial en el eje Y menos g por t, porque la aceleración es menos g. Y claro, ¿qué va a ocurrir en los tiros horizontales? Que la velocidad inicial en el eje Y, como veis, vale 0, porque inicialmente la velocidad solo tiene componente en x, con lo cual la velocidad en el eje Y para cualquier instante t nos quedará como menos la gravedad por el tiempo. Si queremos sacar el espacio recorrido en el eje Y, la altura caída, será posición inicial y sub 0 más velocidad inicial en el eje Y por el tiempo menos, porque la aceleración de la gravedad es negativa, 1/2 de g por t cuadrado. Y nuevamente, ¿qué es lo que ocurre con la velocidad inicial en el eje Y? Pues que vale 0,
porque el tiro es horizontal. ¿De acuerdo? Este será el planteamiento que haremos en los horizontal. Vamos ahora con el tiro parabólico. A ver. El tiro oblicuo. Vale, entonces vamos a hacer el mismo esquemita que antes. Bien, ponemos aquí un edificio. Aquí estaría el nivel del suelo. Vamos a utilizar unos ejes X e Y que tendrán esta pinta. Y lanzaremos la pelotita. Ahora con una determinada velocidad v sub 0. De manera que formaremos, por ejemplo, un ángulo alfa con la horizontal. Todo el mundo ve que la trayectoria parabólica ahora será esta de aquí. Y nuevamente estaremos sometidos a la acción de la gravedad en el eje Y. Negativa porque va hacia abajo. Ahora, igual que antes, en el eje X tendremos un movimiento rectilíneo uniforme porque no hay aceleración. Entonces, ¿qué es lo único que va a cambiar en el planteamiento con respecto al tiro horizontal? Pues que la velocidad inicial será v sub 0 por el coseno del ángulo alfa. Es decir, fijaros, este de aquí. Este de aquí. Proyectamos sobre el eje X y v sub 0 por coseno de alfa, la componente horizontal de la velocidad inicial. ¿Vale? Y pues lo único que tendremos es que en el espacio recorrido la X pues será posición inicial más la velocidad en el eje X, que nos quedará así, por el tiempo. Este será la primera expresión. Ahora en el eje Y, obviamente por la acción de la gravedad volveremos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Y qué es lo que cambiará? Pues lo que cambiará es que la velocidad inicial en el eje Y será v sub 0, en este caso por el seno de alfa. ¿Vale? O sea que lo ponemos aquí. Aquí deberíamos haber puesto v sub 0x, sería mejor. Pues v sub 0y será v sub 0 por el seno de alfa. Que fijaros que antes valía 0, ¿verdad? Con lo cual tendremos dos expresiones. Las ponemos aquí. La velocidad en el eje Y será velocidad inicial en el eje Y menos g por t. Y velocidad inicial en el eje Y será v sub 0 por el seno de alfa. Esta expresión de aquí nos dará la velocidad en el eje Y para cualquier instante t. Y luego tenemos que el espacio recorrido en el eje Y será la posición inicial más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, v sub 0 por el seno de alfa por el tiempo, menos un medio de g por t al cuadrado. Bueno, pues con estas expresiones resolveríamos los problemas de tiro oblicuo. ¿De acuerdo? Recordar, tiro oblicuo y tiro horizontal, los tipos de tiro parabólico que nos vamos a encontrar en los ejercicios. Espero que haya quedado claro. Un saludo, chicos.